11 minutos, 9 con 11. Les cuento, espérenme, que acá tenía información que me está llegando. Bueno, no es que tenga la confirmación, pero todos los datos apuntan a que hoy día podría anunciarse al mediodía. Hay que esperar la información oficial. No creo que salga el alcalde microfoneando en Natales, contando que se va a levantar la cuarentena, ¿no? Que pase lo mismo que acá. Pero bueno, vamos a tener que esperar lo que suceda un par de horas más, porque se supone que hoy día se avisa de que Natales en las próximas horas sale de cuarentena. El punto es que mañana sería solamente la tarde, porque vuelve la cuarentena sábado y domingo, entonces es muy probable que sea a partir del lunes a las 5 de la mañana, pero vamos a tener confirmación de aquello en un ratito. El sector público está complicado, hay mucha información, sobre todo en los últimos días, las últimas horas. Algunos hablan de estar a un paso del paro, hay movilizaciones. Está la presidenta de la ANEF en línea, tiene problemas con su cámara, pero la podemos escuchar. No sé si me está escuchando Doris Sandoval. Doris, buen día. Sí, buenos días, Mauro. Les pido disculpas, intenté conectarme desde el computador de mi hija, que sí tiene cámara, y ahí tuve estos retrasos, así que tuve que volver a mi viejo compu que no tiene la cámara. Bueno, mil disculpas. No hay ningún problema. Yo sé que eso estresa los tiempos periodísticos, así que te pido muchas disculpas. No hay problema, Doris. Muchas gracias por hacer el esfuerzo, contactarse, conectarse. Te escuchamos perfecto, con eso nos basta y nos sobra. Una linda foto tuya nomás en pantalla y problema solucionado. Hablemos un poquitito, Doris, respecto de lo que está sucediendo y ha sucedido en los últimos días, producto de negociaciones que no han llegado a buen puerto, conversaciones que no han llegado a buen puerto seguramente en las últimas semanas. ¿Por qué no nos ilustras un poco contextualizas un poco respecto de lo que está sucediendo hoy día con el sector público y estas negociaciones que no han llegado a buen puerto con el gobierno? Sí, la verdad es que el contexto previo de la relación en lo que respecta, por ejemplo, a la ANEF con los equipos negociadores en otros temas, por ejemplo, con el equipo del ministro Briones para otras materias, ya venían con una antesala y un precedente bastante complejo, porque el equipo y el ministro ha tenido una muy mala forma de relacionarse con nosotros como ANEF, mucha soberbia, falta de diálogo, mucha imposición de sus criterios, y en varias oportunidades terminó conversaciones de manera unilateral, dándonos un portazo como ANEF. Estoy pensando en todo lo que fue este intento, porque este ministro Briones, en algún momento, al inicio de la pandemia, muy preocupado, recuerden ustedes que este es el mismo ministro que a veces parecía vocero del empresariado chileno, al inicio de la crisis económica, que es evidente que esta es una crisis no solo sanitaria, sino sociosanitaria, presionó muchísimo y él tomó la bandera de obligar al retorno presencial a todo el mundo nacional, que no es materia de su competencia, ni incluso del servicio civil, estar ordenando materias que tienen que ver con cuestiones más bien sanitarias. Y ahí el hombre ya quedó muy dañado la relación. Ahora, ese es el ministro Briones, y es el mismo ministro que ha por la vía de bastante coercitiva instalado en nuestro país la lógica de la herramienta del presupuesto base cero ajustado, nacida en Estados Unidos y nacida e inspirada para hacer eficientes las empresas, para el mundo privado, para hacer los balances necesarios entre costo y beneficio. Y eso él lo ha impuesto en la discusión presupuestaria para el 2021 y las lógicas de planificación del presupuesto. Entonces, para nosotros como ANEF hoy día el foco, por cierto, que es legítimo que nosotros, como cualquier trabajador o trabajadora de este país, quiera al menos mantener su poder adquisitivo para el año siguiente, y también para nosotros como ANEF hoy día está puesto el foco en que en esta negociación de vela
el secreto mejor guardado, por decirlo de alguna manera, del ministro Briones, que es achicar el Estado y reducirlo presupuestariamente. Y eso también conlleva que él tiene, y ahí me permite un juicio de valor también sobre él, o no sobre él, sino sobre la gestión, la lógica de reducir la función pública, ya no solo por la vía de los despidos masivos, sino también por el achicar el Estado en sus tareas y en su forma de llegar a la comunidad. Hoy día nosotros como ANEF estamos empeñados en la defensa de la función pública, por tanto también en nuestros cartelitos de hoy día para la marcha vehicular, iba a decir, para la caravana vehicular, nuestros afiches dicen en defensa de la función pública, porque hoy día que se esté castigando a los servidores públicos con estas paupérrimas cifras es una expresión de que ellos no quieren el Estado, no quieren un Estado fuerte social, quieren un Estado que bajo la lógica del presupuesto base cero ajustado, tú año a año debas volver a defender por qué estás desarrollando tal o cual programa social en materia de jóvenes, cultura. Basta ver lo que presentaron al presupuesto inicial de la Nación: 16.000 millones de pesos menos para cultura, 1.000 millones de pesos menos para los jóvenes. Era que no, un tremendo castigo también, creo yo, a lo que ha significado la participación política de los jóvenes desde la revuelta en adelante. Un presupuesto también reducido en miles de millones para el sector de la CONADI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, finalmente el proyecto de ley que se presentó hace ya un día, ¿cierto?, no contó con la aprobación de la mesa del sector público. Yo siempre recalco, la ANEF es un integrante más de los 11, 14 gremios que pertenecen a la mesa, e hizo este gobierno lo mismo que alguna vez también hizo la ex presidenta Bachelet, que nos dolió muchísimo en su momento, que es presentar el proyecto sin el acuerdo de la mesa y saltarse la mesa y llegar al Parlamento chileno directamente. Y por eso es que ya nos hemos estado reuniendo con los parlamentarios y parlamentarias para pedirles que rechacen esta ley de reajuste. Perdón, no largo el contexto, ¿eh? No, está bien, pero es que es absolutamente necesario para poder ir entendiendo lo que ha sucedido. Tú comprenderás que hay gente que también, porque estamos en momentos complejos de pandemia, de crisis sociosanitaria, como bien decías tú, con todo lo que está pasando con Magallanes, además la gente, después de estar casi 120 días confinada, hoy día es libre. Hoy día se terminó la cuarentena, entonces me imagino que la gente con la Navidad cercana y todo también tiene la cabeza en otros lados. Incluso Sí, hay gente que está media desorientada también por Doris, con todo lo que está sucediendo, ¿no? sí. Este es un contexto bastante también complejo para nosotros estar instalando, que estamos peleando por un reajuste. Por eso yo hago el contexto, porque la verdad es que el contexto es más grave, porque, y yo me hago responsable de lo que voy a decir, yo creo que este gobierno, que muchas veces hemos dicho que es un gobierno indolente, lo ha expresado durante este año, y lo complejo ahí, a propósito de lo que tú planteas, y en sintonía con las cuestiones que más nos preocupan en realidad como comunidades, como territorios locales, es que lamento ser portadora de más malas noticias, pero es que efectivamente vamos a salir de esta cuarentena, o vamos a terminar este año, vamos a tener la esperanza de un 2021 mejor, pero lo que pasa en ese presupuesto 2021 es que está bastante desmantelado, y hubo que efectivamente hacer grandes esfuerzos para reponer cifras, y eso va desde la presión de las asociaciones de las distintas áreas de servicios donde estaban habiendo estas rebajas tan importantes. Pero de todas maneras, estando este gobierno y estando el ministro Briones, la lógica de tener que defender cada año peso a peso lo que tú vas a hacer con las comunidades y con las prestaciones que vas a dar es muy compleja, porque así no se construye la política pública. La política pública tiene en esencia la idea de que los programas, que siempre se puede innovar, por cierto, y pueden ser evaluados, sean de carácter permanente y no de carácter anual, porque eso es prácticamente entrar a la lógica de proyecto, de que tú año a año tengas que luchar por tus luquitas para desarrollar tal o cual actividad con jóvenes, con niños, con infancia, etcétera.
eso es retroceder a un Estado no solo subsidiario, sino que un Estado que pretende que los fondos que se allegan a las comunidades, a los territorios y a las regiones tengan que ser de carácter anual. Eso es tremendo. Puede sonar un poquito árido y distante, pero la verdad es que los efectos los vamos a poder lamentablemente sumar en el 2021. Lo bueno sí es que, insisto, con mucho trabajo, estoy pensando todo el despliegue de movilización que hizo Anfucultura a nivel nacional para reponer las mermas presupuestarias. Las distintas asociaciones lograron un poco mejor resultado. Así que, y lo otro es entender también que los funcionarios y funcionarias públicas somos parte de nuestras comunidades locales, que de alguna manera en pandemia, con la gran pérdida de empleo que hubo en el sector privado, que yo todo el año he relevado, a pesar de que no me corresponde, no soy la vocera de los trabajadores del sector privado, pero hemos denunciado, rechazado la ley de protección al empleo, que lo único que hizo fue que nuestros compañeros y compañeras del sector privado tengan que usar en este año de pandemia sus fondos de cesantía para llevar sustento a sus hogares. Eso es la ley de protección al empleo, que no tiene nada de protección. Lo único que hace es que el empleador no haya tenido que despedir a ese trabajador, sino que le suspenda la remuneración y el trabajadora se hace cargo con su seguro de cesantía. Y ya con todo el mundo que he conversado que está en esa situación me ha dicho: yo ya me comí mi fondo de cesantía. Es muy, muy complejo, y por tanto, de alguna manera, frente a esa gran pérdida de empleo en el sector privado, desde el sector público, yo diría que a escala de una economía chica, nosotros dinamizamos un poco eso, porque todos somos también, hemos ido, cierto, yo diría en términos generales, apalancando también a nuestras familias y por tanto aportando a dinamizar algo la economía local, familiar, a propósito de que somos parte de una comunidad donde hemos tenido efectivamente cada uno de nosotros situaciones de esta naturaleza que nos han afectado como familia, y hemos tenido que salir también a apalancar. Entonces, lo que sucede hoy día con el reajuste es que efectivamente está por debajo de lo que puede ser el mantener al menos el poder adquisitivo, y lo que va a significar en la práctica es no solo no tener poder adquisitivo, sino disminuir nuestras remuneraciones, sobre todo en los sueldos más bajos, porque se está hablando de un 0.8% reajuste. Doris, ¿Es el momento de pedir reajustes, crees tú? Hay muchos comentarios en estos momentos, mientras estamos conversando y todo, producto de, obviamente, la situación que está viviendo el país, ¿no? De esta crisis producto de la pandemia. ¿Era el momento, por lado y lado lo pregunto, por los servidores públicos, por los funcionarios públicos, que, entiendo yo, tú me puedes decir que no es así, si me equivoco, han recibido su sueldo íntegro durante todos estos meses, ¿no? Con teletrabajo presencial o algo mezclado, como sea, pero tienen esta diferencia respecto de otras personas del sector privado, independientes, emprendedores, que no lo han podido hacer. ¿Era el momento de sentarse a conversar reajustes, o era el momento de sentarse a conversar y decir que pase todo esto y nos volvemos a sentar el próximo año? No sé si me entiendes el planteamiento, ¿no? Que lo plantea también mucha gente hasta ahora. Sí, yo me imagino lo que deben estar comentando en ese chat. pero algo de razón tienen en sus dudas, ¿no? Sí, decir, lo comprendo. Lo comprendo perfectamente. Lo que pasa es que también hay que dar una vuelta un poquito más larga, y que es que la ley, el mensaje presidencial y la ley de reajuste son 100 páginas, y el tema del reajuste es uno de los puntos. Hay un conjunto de materias que tienen que ver con el funcionamiento del Estado desde el punto de vista de los recursos que se tienen que prodigar para distintas materias, como incluso nuestro bono de zona extrema y un conjunto de beneficios conquistados a lo largo de años y años de movilización en un país, y ahí comienzo a intentar responder o compartir una mirada, en un país que tiene expresamente prohibido a través de su constitución la negociación colectiva y el derecho a huelga para los trabajadores del sector
público, y por tanto eso hace que nosotros no podamos tener una negociación reglada que en el fondo pacta durante un periodo importante de tiempo condiciones laborales. Esa es una vulneración flagrante de derechos colectivos que el Estado chileno toda la vida es observado por la OIT, porque se vulnera un derecho colectivo fundamental, que es negociar colectivamente, y el derecho a huelga está expresamente prohibido en la Constitución. Por tanto, lo que va sucediendo, y el costo de imagen lo pagamos nosotros, obviamente, es que año tras año todas estas condiciones que debieran ser un paquete de medidas de largo plazo deben ser trabajadas para que efectivamente tú determines y ordenes tu casa y distribuyas los recursos del Estado en estos funcionarios que son. Entonces eso es una cuestión que debe hacerse, y el presidente está obligado, ¿cierto?, obviamente, a llevar una ley al Parlamento para que contenga y se dispongan los recursos para todo lo que tiene que ver con jubilaciones, bienestar, capacitación, etcétera. No podemos no hacerlo. Y tiene que ver de por qué todos los años piden lo mismo, y yo lo explico en estos términos: porque no tenemos negociación colectiva, eso está prohibido, y por tanto año tras año tenemos que mendigar y tocar la puerta para decir, oye, ¿cómo van las lucas para el sector público, etcétera? Eso en términos generales. Y en términos de la crisis sociosanitaria, efectivamente ahí lo que nosotros vemos, y también en la ley de reajuste, es que hoy día nuestra fuerza de movilización hoy día, más que en la lógica del reajuste, que año tras año siempre nos pasa, que queda el reajuste como primer tema y todos los otros temas que son importantes, como los recursos destinados a la compatibilidad de la vida familiar y laboral, todo lo que tiene que ver con los postnatales, etcétera, pasan a un segundo término y queda esto de la ley de reajuste como si fuera el único tema que nosotros estamos. Hoy día nosotros estamos peleando por el rol del Estado. Ese es nuestro foco fundamental, incluso considerando que eso pueda desviar nuestra posibilidad de negociación sobre el tema del guarismo. Y en el tema del guarismo, efectivamente, tal como tú señalas, si es tiempo para pedir aumento de remuneraciones, es compleja la respuesta, porque solo estamos hablando de que la mesa del sector público, en este contexto de pandemia y comprendiendo esta crisis, ha puesto unas cifras iniciales tremendamente razonables. No hemos estado ni hablando de un 10%, ni de un 8%, ni de un 7%, sino de un 4%, y finalmente el gobierno termina ofreciendo un 0.8%. Eso no es reajuste, eso es básica, bueno, y con estas cifras obviamente ni siquiera es mantener el poder adquisitivo. O sea, de eso estamos hablando, no estamos hablando que los servidores públicos estamos pidiendo una cuestión que esté por sobre. Pero aquí, ¿a quién le ahorramos las lucas? Y si ahorramos las lucas, ¿para qué las utilizamos? Nosotros hemos visto y hemos denunciado que existen recursos en el Estado chileno para haber llegado de mejor forma a atender la crisis, incluso del mundo de los trabajadores. En los países donde se ha enfrentado mejor esta crisis, los gobiernos han puesto en situación de cuarentena al comienzo de confinamiento total a sus trabajadores, no solo públicos sino privados, sosteniendo desde el Estado con recursos económicos a esas familias para que esos trabajadores se puedan quedar confinados en sus casas y reciban efectivamente el sustento necesario. Eso fue una de las claves, y la otra, como todos sabemos, es la trazabilidad del virus, y eso no ha sucedido en este país, y por tanto los recursos que el Estado chileno tiene no solo no se quieren usar para mantener el poder adquisitivo básico de los trabajadores del sector público, sino tampoco han llegado a las familias en términos generales. Así que efectivamente un momento complejo, que nadie piense que estamos pidiendo una cuestión que no corresponda a la gravedad de la situación. Durante todo este año efectivamente fueron suspendidos
otras situaciones que afectan sobre todo a compañeros que hacen mucho trabajo en terreno y que son los empleos peor remunerados en la administración pública, como los compañeros de vialidad, etcétera. Entonces ha habido dificultades, pero ¿sabes qué? Yo el foco de si hoy día también me voy a movilizar a las 15:30 y hoy día al mediodía en la Intendencia y todo eso, también debo decir que lo hago más que inspirada o inspirados todos en el 0.8, en el 2.6, en el tremendo portazo en la cara que esta ley de reajuste le está dando, sobre todo a nuestros compañeros del sector salud, a esta primera línea, tanto primaria o hospitalaria, de la que tanto todo el mundo se jacta, que sí, que son nuestros héroes, heroínas, que los aplaudimos, que están entregando la vida, que se enferman, que se han enfermado, que se han recuperado, que se han vuelto a enfermar. Esta ley de reajuste, que no es solo la ley de reajuste, ¿cierto? Ha dado un portazo, no ha dado ninguna señal porque este reajuste también, y ahí quiero poner el foco, Mauro, si me lo permite, no solo es para la persona como yo que trabaja en el Servicio de Evaluación Ambiental, etcétera, 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 sino también para nuestros compañeros de la atención primaria. La Confusam es parte de la mesa del sector público, y este es el miserable reajuste que a los trabajadores de la salud se les va a dar. Esto es lo que se merece el sector salud, que está dando vida y cara en el hospital y en los CEFAM. Este es el reajuste para ellos. Se les prometió un bono de pandemia que tampoco se les entregó. Yo creo, hoy me movilizo con energía y con ganas, fundamentalmente en solidaridad también para nuestros compañeros y compañeras del área de salud. Esta es la respuesta al gobierno a la entrega tremenda que han hecho la primera línea de salud. Este reajuste no es solo para el sector descentralizado, también para nuestros compañeros del sector salud. Por eso la rabia. Que hay una situación muy compleja que se está viviendo en estos momentos. Me tengo que ir al corte, Doris. Me quedo con una reflexión de las varias y muchas, con preguntas que también te las planteé. Pero alguien dice, la pregunta es si los trabajadores deben molestarse con otros trabajadores de un sector que lucha por sus derechos, o es el problema las políticas de gobierno o cuestionar el rol del Estado. Esta es una cuestión mucho más profunda que necesitaríamos más de un solo bloque para poder conversar y analizarlo a esta hora de la mañana. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF, muchas gracias por acompañarnos un ratito. Gracias. Voy a leer ahora el chat para poder comprender también y dialogar con la comunidad. Que estén muy bien. Un abrazo, gracias. Chao, Doris, buen día. Pausa, ya venimos.